Muy buenas tardes. Tengan ustedes, señores representantes de las reservas de biosfera o geoparques. La charla, la capacitación del día de hoy, tiene relación con el ámbito del derecho de autor y derechos conexos. El derecho de autor, como todos ustedes saben, constituye una herramienta importantísima de hoy en día para el desarrollo de las reservas de biosfera o geoparques, así como para las pymes en general. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual es la autoridad competente a través de la Dirección de Derechos de Autor de cumplir con el ordenamiento legal en materia de derechos de autor. Vamos a ver los distintos aspectos generales del derecho de autor. En principio, ¿qué tiene que ver el tema de la propiedad intelectual en todo esto? La propiedad intelectual se divide en tres grandes áreas: en propiedad industrial, derechos de autor. La propiedad industrial está dividida en las áreas del derecho de las invenciones y derechos de marcas, y el derecho de autor está referido a las creaciones intelectuales, a las obras del ingenio. ¿Qué es el derecho de autor que protege? El derecho de autor es la rama del derecho que busca proteger las creaciones producto del ingenio humano. Es muy importante que estas creaciones tengan características de originalidad para ser consideradas como obras. Para el Decreto Legislativo 822, que es la Ley de Derechos de Autor, obra constituye toda creación intelectual, personal y original susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma conocida o por conocerse. Para los fines de las reservas de biosfera o geoparques, por ejemplo, a través de las actividades económicas que realizan, podemos encontrar producciones literarias, por ejemplo, décimas, poesía, producción artesanal como producción fotográfica, concursos, exposiciones, obras de arte aplicado, por ejemplo, para fines de carácter utilitario, y también aspectos vinculados con la música y la danza. El derecho de autor también protege, por ejemplo, las obras coreográficas. El folclore tiene un aspecto importante dentro del derecho de autor. Lo que se protege son aquellas expresiones que se encuentran dentro del dominio privado. Para el folclore, muchas de dichas expresiones generalmente se encuentran dentro del dominio público y en consecuencia no podrían ser objeto de protección. Hemos dicho que una creación intelectual debe tener características de originalidad. Ahora bien, nos preguntamos, ¿qué es la originalidad para el derecho de autor? En realidad no existe una ley o doctrina que defina el concepto de originalidad. Sin embargo, la Sala de la Propiedad Intelectual del INDECOPI ha establecido un precedente de observancia obligatoria que establece que originalidad es la expresión o forma representativa, creativa e individualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa individualidad. La obra debe expresar lo propio del autor, llevar la impronta de su personalidad. Imaginemos, por ejemplo, que una reserva de biosfera organiza un gran concurso de dibujo, de pintura, por ejemplo, donde la idea principal sea la protección del medio ambiente. Se convocan a los distintos representantes que tengan la habilidad de dibujar, de pintar. Cada uno de ellos va a hacer su propia creación intelectual. Cada uno de ellos va a exteriorizar, va a expresar su talento, su obra, de manera individual. ¿Correcto? Es posible
que alguna de esas creaciones, de esas pinturas, se parezcan unas a otras? Un poco difícil. Eso quiere decir que cada obra tiene originalidad. ¿A quién protege el derecho de autor? En principio, el destinatario de la protección es el autor, la persona de carne y hueso, el ser humano que crea la obra. Los animales, las empresas, las máquinas, por ejemplo, no son considerados autores. Una empresa podrá ser titular del derecho porque el autor o autores han transmitido su derecho patrimonial a favor de la empresa. Las máquinas, por ejemplo, una computadora, no es considerado un autor, sin embargo, es capaz de almacenar gran cantidad de información, pero nunca, por lo menos hasta el día de hoy, va a ser considerado un autor. ¿Cuántos tipos de titularidad existen? En principio, la titularidad puede ser originaria, es decir, el autor que crea la obra es el autor originario de la obra originaria, ¿correcto? Mientras que un autor, por ejemplo, que traduce una obra escrita en un idioma determinado a otro idioma, por ejemplo, una obra ha sido escrita en el idioma inglés y es traducido al idioma francés o castellano, por supuesto que ese traductor va a ser considerado un autor derivado y esa obra traducida va a ser considerada una obra derivada. Sin embargo, el autor de la obra derivada siempre va a necesitar la autorización previa y por escrito del titular de los derechos para poder realizar dicha traducción. ¿Qué derechos son aquellos que reconoce la Ley de Derechos de Autor? En principio, el derecho de autor gira a través de dos importantes tipos de derechos. Aquellos derechos que tienen un carácter personal o moral y aquellos que tienen un derecho de carácter económico, crematístico o de carácter patrimonial. En estos derechos de carácter patrimonial es donde radica la posibilidad que tiene el autor como persona, como trabajador intelectual, que tiene el derecho de vivir del fruto de su creación individual. Los derechos morales son varios que están reconocidos en la legislación de derecho de autor. Vamos a citar dos de ellos que son muy importantes, como es el derecho de paternidad, ¿no? Donde el autor tiene el derecho de ser reconocido como tal. También tenemos el derecho moral de integridad, que constituye el derecho moral mediante el cual el autor puede defender su obra contra cualquier acto de mutilación, por ejemplo, de la misma. Entre los derechos patrimoniales encontramos principalmente el derecho de reproducción. A través del derecho patrimonial de reproducción, el autor va a autorizar o prohibir la reproducción de la obra por cualquier medio o procedimiento. Por ejemplo, copiar un disco duro de una computadora, fotocopiar un libro. Cualquier medio de reproducción constituye un derecho de reproducción que requiere necesariamente la autorización previa o por escrito de parte del titular del derecho. Ahora bien, en esta era que vivimos, donde encontramos plataformas digitales, por ejemplo, ¿no? Vía streaming, por ejemplo, si accedemos a una plataforma tipo Netflix, por ejemplo, vamos a acceder a diferentes obras audiovisuales. Quiere decir que el titular del derecho ha puesto a disposición una obra audiovisual y las personas que están afiliadas a Netflix van a tener la posibilidad de acceder a ellas en cualquier momento, en cualquier circunstancia.
El derecho patrimonial de distribución también es muy importante porque a través de él el autor autoriza o prohíbe la distribución de la obra al público a través de la venta, a través del préstamo público, a través del alquiler de una obra. ¿Correcto? Es muy importante encontrarle sentido a este derecho de distribución. Por ejemplo, cuando vamos a un cine, por ejemplo, nosotros estamos ingresando a la sala de cine para tener acceso a la obra audiovisual, ¿no? La cual estamos viendo, pero no vamos a gozar de la posibilidad de obtener un ejemplar de la obra en nuestro poder. Quiere decir que ahí simplemente estamos frente a un derecho de comunicación al público, ¿correcto? Esto es muy importante de entender. A través del derecho de distribución, el autor pone a disposición un ejemplar de una obra. El registro virtual. El registro, en principio, no es obligatorio. El registro de derechos de autor está disponible ante la Dirección de Derechos de Autor, mediante el cual cualquier persona desde cualquier lugar del Perú o del extranjero puede acceder al portal del registro virtual y solicitar el registro de su obra de esta forma. También lo pueden hacer de manera física a través de la mesa de partes del Indecopi o a través de cualquiera de sus oficinas regionales ubicadas en todos los departamentos del país. A través del registro virtual que ha sido lanzado este año, el usuario va a poder hacer el seguimiento de su solicitud de registro en cualquier momento del día. Es más, en estas circunstancias que atravesamos por la pandemia y por la emergencia sanitaria que vive el país, las personas que acceden al registro virtual van a obtener un importante descuento por este derecho de solicitar el registro por esta vía. Inclusive pueden realizarse pagos a través del Banco de la Nación y a través del sistema de Verify by Visa. Virtualmente, ya a modo de conclusiones, podemos indicar que la legislación de derechos de autor, el decreto legislativo 822, la ley de derecho de autor, establece el reconocimiento de las obras a las personas naturales que hayan creado alguna obra, una creación intelectual, ya sea una obra literaria, una obra artística o una obra de carácter artesanal. Centrándonos en la labor que realizan las reservas de biosfera o geoparques, es importante destacar que el derecho de autor viene a constituir una importante herramienta de desarrollo para las actividades económicas que se pueden realizar en el marco de estas reservas, de estas comunidades. Por ejemplo, se pueden realizar actividades económicas basadas en derechos de autor, por ejemplo, a través de diferentes creaciones de carácter artesanal. También se pueden realizar actividades tipo creación de obras literarias, ¿no? De alguna u otra forma, todo ello va a acrecentar el valor cultural que corresponde a cada reserva de biosfera. Es muy importante destacar que el sistema de derecho de autor le va a proveer al autor derechos de carácter económico, derechos de explotación,
como es el derecho de reproducción, el derecho de autorizar o prohibir la reproducción de su obra, el derecho de autorizar o prohibir la distribución de su obra, el derecho de comunicación al público, entre otras. Es muy importante que las obras gocen de características de originalidad. Muy importante, de lo contrario, la obra no estaría siendo objeto de protección. Para el derecho de autor es muy importante la forma de expresión. Una idea, si no es expresada, pues sencillamente no tendría la condición de obra y en consecuencia no tendría la posibilidad de ser protegida. El registro no es obligatorio, el registro es simplemente opcional y voluntario. La protección de las obras se genera de manera voluntaria, ¿no? Siendo que la protección es automática. Apenas una obra es creada, automáticamente la legislación de derechos de autor le confiere una protección adecuada, sin necesidad de ningún tipo de formalidad. El derecho de autor no se encuentra sujeto a formalidades, contrariamente al ámbito de la propiedad industrial. Para registrar una marca, por ejemplo, se requiere necesariamente una solicitud y que esa solicitud obtenga finalmente el registro. En derecho de autor no se requiere contar con un registro para obtener la protección que confiere la ley. Este aspecto es muy importante. Este principio de protección automática rige en el ámbito del derecho de autor. Es muy importante y subrayo este principio de protección automática. Las obras se protegen automáticamente sin necesidad de registro ni ninguna otra formalidad. Sin embargo, es importante tener presente que el registro constituye una prueba de anterioridad. Una prueba de anterioridad que le va a permitir al autor demostrar la fecha y la hora que ha creado su creación intelectual. Por ello es muy importante comprender que el registro de derechos de autor constituye una importante herramienta para proteger adecuadamente los derechos. En estos casos, por ejemplo, cuando nos referimos a las reservas de biosfera, geoparques, todos los derechos que se pueden generar dentro de estas comunidades virtualmente constituyen activos que deben ser adecuadamente protegidos. Finalmente, consideramos que respetar el derecho de autor es una obligación de todos. De hoy en día observamos que hay una vulneración al derecho de autor de manera generalizada. Generalmente, especialmente los jóvenes, por ejemplo, descargan música, videos, software desde Internet. Se piensa que el Internet es totalmente gratuito, es libre y que es un espacio en el cual no se respetan los derechos de autor. Cosa que es importante comprender que el derecho de autor está presente también en el entorno digital, en el entorno de Internet. Es importante tener presente este principio. El derecho de autor es una herramienta que sirve para incentivar la creación intelectual y sirve también para acrecentar el acervo cultural de nuestros pueblos. Con estas palabras doy por terminada esta presentación, esperando que sea de utilidad para los geoparques y para las reservas de biosfera, agradeciendo una vez más a la UNESCO
por permitir llegar a estos espacios donde definitivamente existen una gran riqueza cultural que merece todo nuestro apoyo y toda nuestra protección. Desde la Dirección de Derechos de Autor estamos comprometidos a cumplir con extender y capacitar a los miembros de las biosferas, la reserva de biosfera o geoparques en el momento que lo estimen conveniente, y asimismo quedamos llanos para recibir cualquier tipo de inquietud, cualquier consulta a nuestras líneas telefónicas o a través de la página web del Indecopi, www.indecopi.gov.pe. Muchas gracias.